Bienvenida al doctor Emilio Bastrowski, alguien que siempre nos atiende muy bien, candidato en primer término a diputado nacional por Provincias Unidas acá en la provincia de San Juan. Vamos a charlar un poquito de política, de lo que está pasando a nivel nacional, de este desasosiego, de esta turbulencia, de esta incertidumbre que nos afecta a todos los argentinos que necesitamos un poco de tranquilidad y de claridad. Incertidumbre hasta que inclusive molesta a algunos, ¿no? Exactamente. Porque, bueno, mostrar imágenes de la realidad, la única verdad es la realidad, decía un viejo político, Daniel. ¿No? En realidad lo decía Aristóteles, Daniel. Pero exactamente, se la copiaron. Exactamente. Lo cierto es que el doctor Bastrowski en un spot publicitario muestra la realidad de un centro asistencial que se está cerrado, abandonado, que nunca aparentemente se inauguró en el departamento de Angaco, y le salió a pagar nada más ni nada menos que el intendente Castro, diciendo que hace política a cualquier costo, haciendo referencia a las funciones públicas que ha cumplido el doctor Bastrowski. Bueno, todo esto aparentemente molesta y molesta mucho, porque sigo insistiendo que esta tercera, como yo lo llamo, el callejón del medio, avanza y avanza mucho en la República Argentina. Muy buenos días, doctor Bastrowski, ¿cómo le va? Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez lo saludan desde Radio Alas, desde los Cronistas de la Mañana. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, doctor, le agradecemos por su tiempo y por su atención. Bueno, doctor, primera consulta. Se le enojó a un intendente, un jefe comunal. Doctor, ¿qué nos puede comentar? Mirá, bueno, es raro porque lo nuestro es marcar o poner de relevancia algo que está sucediendo, no es una fake news, los datos no son mentiras, las imágenes no son de otro departamento ni de ningún otro lugar que no sea Angaco. Hemos estado en Angaco visitando los barrios, hemos visto la situación, hemos charlado con los angaqueros, tenemos un muy lindo grupo de gente, sobre todo de jóvenes que nos están apoyando y están trabajando desde Provincias Unidas en Angaco. Bien. Entonces, primero la falta de recepción de una crítica constructiva del intendente, segundo la falta de autocrítica y tercero el desconocimiento del departamento, porque si lo has andado no puedes decir que esas imágenes no son del lugar donde has nacido y vivís, aunque bueno, no sé si el intendente vivirá ahí. Pero en definitiva esto es política, uno busca mostrar realidades. Los datos que nosotros ponemos en ese video son datos del INDEC, los datos en materia estadística, la verdad que no son alentadores para Angaco. Hace un poquito el diario Huarpe sacó una nota mostrando cómo se veían los vecinos de cada departamento. Los invito a que la busquen ahí, a que la googleen por internet, y mostraban que el angaquero mostraban como una persona vestida pero sin la persona adentro. Digo, se sienten invisibles, se sienten olvidados. Ven que Albardón creció, que San Martín creció, que los departamentos aledaños crecieron y ellos no. Ven que ellos tienen que irse fuera de su departamento a buscar trabajo. Bueno, son a 3 cuadras del municipio, las calles no están pavimentadas. Son situaciones complejas que hay que tratar de mejorarlas, simplemente. Un dato el intendente tiene la oportunidad. Un dato importante que usted señaló y que no lo ha sacado de números ficticios, sino que son justamente del INDEC, de esto que fue el censo 2022 en la República Argentina, ¿no? El 50% de los niños del departamento de Angaco no terminan la primaria. Un número más importante, por supuesto, no terminan la secundaria. Bueno, un escaso 15% va a lo que implica estudios terciarios no universitarios, y tan solo un 10% puede llegar a la universidad. Números que duelen porque tienen que ver justamente con el futuro de un departamento como Angaco, ¿no? Bueno, esos datos ustedes los han sacado ahí del INDEC. Es lo que hay, es realmente el último censo. Entiendo que no todo es culpa del intendente, pero él tiene la posibilidad, más que la obligación hoy, de cambiar esas realidades. Pero bueno, él se ha enojado, nosotros lo que tratamos de mostrar una realidad, presentar proyectos para que eso cambie. Hace poquito hemos tenido los resultados de los sistemas educativos en el país, claro, que la verdad que no son para nada alentadores. Solamente 4 de cada 10 chicos terminan el secundario, 1 de cada 10 tiene una educación óptima, o sea que solamente el 10% de los argentinos salen como se debe del secundario, el resto porque no tienen la posibilidad, claro, porque la educación no es buena.
Doctor, está recorriendo toda la provincia, cada departamento, cada rincón de nuestra provincia en esta campaña 2025 para diputado nacional, para ser un representante, una voz de San Juan en la Cámara Baja, doctor. ¿Qué le dice el sanjuanino ante tanta situación de incertidumbre que se vive día a día? Ya no vamos a ver, desgraciadamente se nos ha hecho ya como carne ya no poder proyectar a 3 años o a 2 años, doctor. ¿Cómo se llama? Se está viviendo el día a día, desgraciadamente, hace mucho en nuestro país y en nuestra provincia, ¿no, doctor? Sí, bueno, coincido. Esta falta de previsibilidad, no solamente jurídica, sino la falta de expectativa de nosotros que tenemos y el cortoplacismo, es lo que nos viene caracterizando, con política de coyuntura, sin política pública seria, porque el que viene termina rompiendo todo lo que dice lo anterior, y centrándonos hace mucho tiempo nada más que en el aspecto financiero de nuestro país. Tenemos un presidente que no habla de industria, no habla de producción, no habla de trabajo, no habla de educación, no habla de salud, y cuando habla es para recortar presupuesto. Eso no son gastos, eso es inversión, es lo único que habla es de la macro, del déficit, del superávit, y de seguir pidiendo préstamos o al FMI o a Estados Unidos. Esa no es la salida del país. Desde Provincias Unidas, tanto los gobernadores como quienes formamos parte, entendemos que debemos virar el objetivo y el rumbo hacia otro lado que no estamos viendo, pero bueno, este país, ya lo hemos hablado muchas veces, es como que se va de la izquierda a la derecha y se va golpeando contra una pared y otra en vez de hacia adelante. En eso me quiero centrar, doctor. ¿Haya ánimo de ultrapolarización como quiere el oficialismo y la oposición kirchnerista, o hay ánimo de decir, no, retomemos el racionalismo en nuestra provincia, doctor? Yo desgraciadamente te tengo que decir que es la primera, ¿no? Sigo viendo que la gente sigue atada o a Milei o a Cristina, que no terminan de entender que la salida no es ni por un lado ni por el otro, que no tenemos que dejar de pelearnos o de rotularnos, que esa cuestión que nos plantean es una falsa disyuntiva, es una trampa. Todos terminamos cayendo en esa grieta que nos plantean, y lo cierto es que quienes hacen o quienes obtienen el beneficio tanto político como económico son los que están parados en los bordes de la grieta, Cristina y Milei y sus seguidores. Pero va a ser muy difícil salir de ahí, porque los resultados de educación nos marcan que tenemos un pueblo cada vez menos ilustrado, cada vez menos educado, con menos posibilidad de conocimiento, y si nosotros seguimos votando por la coyuntura, por el bolsón, por el colchón, por la remera o por la gorra, difícilmente vayamos a poder cambiar nuestras realidades. Nosotros en este momento, para que ustedes tengan una idea, estamos acá trabajando en la sede partidaria, en los proyectos de ley que vamos los anteproyectos de ley que vamos a presentar en caso de que seamos elegidos diputados o que nuestra lista le vaya bien. Estamos trabajando en una reforma del Código Penal, en una reforma de la ley penitenciaria, en una reforma de la ley de trabajo. Los vamos a invitar para el día miércoles que viene a las 10 de la mañana en la sede partidaria, porque entendemos que ese tiene que ser el camino, ¿no? Ponernos a estudiar las opciones para sacar esto adelante. Sin embargo, yo veo la campaña, veo las redes y veo uno levantando pesas, los otros tomando mate, abrazando gente, los otros haciendo payanitas de fútbol, y nadie hablando de un proyecto ni diciendo o estudiando cuál es la solución. Desgraciadamente, lamentablemente esta campaña a nivel nacional se ha caracterizado de eso, ¿no? De no presentar proyectos a futuro. Bueno, a mí me parece muy insultos y descalificación. Ahí Schiaretti ha presentado sobre el tema del IVA, sobre el tema de la producción, sobre el tema de las retenciones. Y cuesta mucho entrar. No se olviden que en La Matanza, donde tenemos los mayores datos de pobreza estructural, índice de homicidio, narcotráfico, sigue ganando la misma gente. Ahí tenés un pueblo embrutecido, postergado, en donde la pobreza alimenta a la política y la política a la pobreza. Los antiguos políticos, tal cual decía Chávez. Los políticos hoy están convertidos en narcos, y son los que van sosteniendo eso. Y eso que hoy vamos a 1.200 kilómetros. Si no se lo para a tiempo, lo vamos a tener acá, en corto tiempo. Tenemos departamentos que están teniendo esas características, de pésimos niveles educativos, de grandes niveles de desempleo,
de mucho consumo de drogas, y estamos cerca, pero también estamos a tiempo de cambiar las cosas. Doctor, sí, adelante. Sí, no, que tenía que ver justamente con lo que se está haciendo a futuro, y también, ¿no? Porque ayer fue noticia a nivel nacional de lo que han planteado dos gobernadores que tienen que ver con esto que es Provincias Unidas, y que son gobernadores justamente de provincias petroleras. Provincias petroleras, ¿no? Que van a ir a la justicia norteamericana para de alguna forma querellar cómo ingresó Eskenazi a YPF. Recién contábamos cómo ingresó, cuánto dinero puso, cero pesos puso, y sabemos que detrás de Eskenazi había otro apellido, Kirchner, y que de alguna forma son los principales responsables de estarle pidiendo ahora esta gran deuda que, según Kicillof, él no se hace cargo y no se arrepiente de nada más que ya van 18.000 millones de dólares. Eran 16, se aumentaron 2.000 millones más por intereses y demás hierba. Lo cierto es que se están ocupando de todo, ¿no? Y bueno, pero ¿cómo salimos de eso? Cuando vos tenés gente fanatizada que dice que eso es mentira, que es una operación judicial, que es esto, que es lo otro, y ahí hay que ir a pagar 16.000 millones de dólares. Sí, claro. Entonces, este país parece no tener retorno. Por supuesto que hay muchos que tratamos de no darnos por vencidos y de seguir trabajando para plantear una alternativa que sea normal, que tenga raciocinio, que tenga mesura, que respete reglas, que respete instituciones, pero no estamos acostumbrados a eso. Entonces seguimos eligiendo este tipo de políticas que nos castigan, y seguimos cargando contra la política y los políticos, pero seguimos eligiendo lo mismo. Miren, a mí me tocó ser intendente de la ciudad capital, sí, y el único intendente de 40 años de democracia en 19 departamentos que prohibió por ordenanza, hoy está vigente, el ingreso de parientes, funcionarios o funcionarios a la planta política del municipio, fuimos nosotros. Y en vez de salir en las noticias como buena noticia y como ejemplo de lo que hay que hacer, terminamos en problemas y rompiendo con nuestro propio partido. Bueno, claro. Nosotros no creemos en el nepotismo, no creemos en amigos y entenados, en familiares, pero la gente sigue votando al hermano, a la esposa, al hijo. Claro, sí. La gente obtiene los gobiernos que votan, ¿no? Sí. Doctor, si volvemos a nuestra provincia, doctor. Grave que todavía que la política, nada más ni menos, tenga que entrometerse, como siempre en nuestra provincia, en una elección tan importante como es el fiscal general de la Corte. A nivel nacional sería el procurador, que tampoco hay. Casal está en forma interina, no sabemos hasta cuándo. Y todo quede supeditado a cómo salgan las elecciones, doctor, ¿no? Y desgraciadamente sí, pero bueno, porque está todo hecho de esa manera y nadie viene a cambiarlo. Hay que tratar de cambiar las cosas. Mirá, cuando me tocó estar en el Ministerio de Gobierno, todos los sistemas de procedimiento penal los hicimos en ese momento, flagrancia, CABIC, sistema acusatorio. Nos pusimos a estudiar, nos pusimos a escribir, nos pusimos a cambiar las cosas como eran. Esa experiencia la queremos trasladar al Congreso de Nación. Me tocó también la ley de policía, la ley del personal legislativo cuando estuve en la legislatura, la ley personal del policial cuando estuve en la policía, la ley del personal municipal cuando estuve en el municipio. Nosotros somos un equipo de gente que se dedica a estudiar, que lee, que hace, pero bueno, hoy parece que el país va más a esto de tomar mate y comer semita y de abrazarse entre ellos que a tratar de generar reglas claras e instituciones fuertes. No le prestamos atención a esas cosas, le prestamos atención a quien nos promete el oro y el moro, nos promete cosas que son de cumplimiento ficticio. Porque, por ejemplo, yo te digo dos cosas. A ver, tenemos ahí el kirchnerismo proponiendo SEA para el Congreso de la Nación. Los representantes de ese espacio no han hablado una sola palabra ni han presentado un solo proyecto. Y se siguen proponiendo y lo siguen eligiendo. Terminan votando allá no lo que se necesita acá, sino lo que les indica Cristina. Sí. O sea que el desafío de San Juan hoy es conseguir representantes sanjuaninos en el Congreso de la Nación y no que de la Nación nos pongan un representante acá. Claro. Porque si el representante sale de la lista de Milei o de la lista de Cristina,
pero se los firmo ya que van a hacer y van a decir lo que digan allá y no van a representar los intereses de acá. Sí. Aparte va a seguir esta grieta que tanto daño nos ha hecho los argentinos y a la cual parece que la sociedad misma tarda mucho en salir, ¿no, doctor? Porque yo creo que ha ido de alguna forma madurando la sociedad argentina, doctor, y tal vez va a compartir conmigo. En el 83 dijimos uniformes nunca más, es decir, militares nunca más, y bueno, se sostuvo, con mucho trabajo se pudo sostener el sistema democrático. Pero hay otros temas recurrentes en donde la sociedad de alguna forma... ¿Sabes qué? Muchas veces pasa que en algunos terminan, que es una locura, pidiendo que vuelva ese régimen porque los regímenes democráticos no están dando resultados. Exacto. Entonces, si hay una suerte de acuerdo social que se hizo, y yo coincido, es que la democracia es la forma. Y hay un pacto de todos los argentinos que no hay que volver a lo que nos pasó allá por los años 70 y que nos pasó en nuestra historia, porque es la primera vez que en 220 años de este país vivimos 40 años de democracia ininterrumpida. Exacto. Entonces, ¿estamos dispuestos a seguir viviendo democracia? Sí. Ahora, así como dejamos eso que nos hizo mal, también empecemos a tener la capacidad de mirar hacia adelante, de trabajar hacia adelante y de votar hacia adelante, pero nosotros nos encontramos atados al pasado, porque yo entiendo que Cristina es parte del pasado, de un pasado que no funcionó en este país, y sin embargo la siguen votando, y Milei es una clara realidad que hoy no funciona, y sin embargo el fanatismo sigue estando ahí. Hasta que no le saquemos el fanatismo a la política, y no pongamos reglas claras, y no le pongamos un poco de coherencia y raciocinio a esto, desgraciadamente van a seguir los mismos y vamos a seguir de la misma manera. No obstante, no, este espacio muy joven, creo que todavía no lleva un año, Provincias Unidas, está tomando un fuerte valor justamente, ¿no?, en la sociedad de todo el país, fundamentalmente en estas 5 o 6 provincias donde los gobernadores se han puesto firmes para crear justamente esta tercera opción que tiene que ver con terminar con la grieta y ponerse a trabajar para los argentinos, lo cual los implica que para el 2027 van a estar un poco posicionados y ya seguramente con candidato a presidente, ¿no? Yo creo que sí, es la idea. Vamos a participar ahora en el 2025, vamos a estar para el 2027, estamos construyendo una fuerza sensata, con mucho estudio, con grandes proyectos, y ¿sabes qué? No es obra pública sí, obra pública no. Vos no podés tener un presidente que te diga que la obra pública no tiene que existir, ni podés tener otra en donde la mitad de la obra pública se la lleven a la casa, claro, porque se la roban todas. Sí. Entonces, digo, esas cosas son las que nos tenemos que plantear. Córdoba, Mendoza, Santa Fe, son provincias que tienen muchísima obra pública y las cosas funcionan, y hay carreteras, ya hay autopistas, ya hay luminarias, ya hay... Bueno, entremos a ver el interior productivo, entremos a practicar el federalismo y no solamente a declamarlo, y empecemos a tratar de generar nuevas alternativas. Creo que Milei hoy es presidente porque la gente decidió cortar con el pasado, pero a la vez también hoy está teniendo el talento, creo que es el único talento de nuestro presidente, que la gente empieza a pensar en Cristina de vuelta. Claro. Un talento. Sí. Pero bueno, esas cosas no deben ocurrir, porque si no funcionó Milei y volvemos a Cristina, estamos eligiendo entre, disculpen la expresión, pero como dicen los niños, el más peor o el menos peor. Claro. Y eso no nos sirve elegir entre dos malas opciones. Estamos hablando de gobernadores, todos jóvenes, todos con buena gestión, todos que se están proponiendo, están asumiendo el desafío de tratar de unir a las provincias para recuperar el país, y son gobernadores de diferentes partidos políticos, Es la primera vez que eso ocurre. Dos últimas muy cortitas, doctor. Primero, bueno, uno de los proyectos nos acaba de mencionar la modificación del Código Penal, o de artículos del Código Penal. En esta modificación también va a entrar, o tiene, después de este escándalo que tiene ribetes hasta cómicos, del diputado Esper y de este hombre llamado de apellido Machado, modificar el tema de la financiación de las campañas políticas, doctor.
Sí, pero eso no tiene que ver con el Código Penal. Sí, no, seguro, pero bueno, se aprovechan los malos aprovechan todo. Sí. El tema no es que esté mal la ley, el tema es que tenemos bandidos como estos y después terminan siendo cuasi puritanos porque los escuchás hablar. Pero bueno, digo, también junto con Ley, que es un personaje, un outsider y un tanto bizarro, llegaron todos estos sujetos que antes los veas como panelistas en la tele, claro, los tenés dirigiendo los destinos del país, ¿no? Así estamos. Doctor, le agradecemos por su tiempo y por su atención. Recuérdenos, doctor, el día hay una conferencia de prensa en la sede partidaria, y díganos la dirección, en la sede partidaria de Provincias Unidas, acá en la provincia de San Juan, en donde se le presenta a la sociedad diversos puntos, diversos proyectos para trabajar en el Parlamento, para trabajar en la Cámara Baja, ¿cierto, doctor? El día miércoles a las 10 horas en Mendoza 1355 Sur. Bien. Mendoza 1355 Sur, bueno, ahí está la sede partidaria de Provincias Unidas de la provincia de San Juan, donde el doctor Bastrocki, primer candidato a diputado nacional, y su equipo, por supuesto, van a presentar los proyectos por el cual están trabajando, si llega justamente a tener un representante en la Cámara de Diputados para ponerlo justamente a disposición de todo el Congreso Nacional. Doctor, le damos las gracias, le pido que se quede un segundito en línea privada. Muchísimas gracias, doctor, por la atención como siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Fue el doctor